ya puedes grabar. Ok, vale. Entonces mire lo que sucede aquí. Mire lo que sucede aquí en esto. Y esto me ha llevado a que hayan diferentes tipos de estructura. Vamos a mirar las clases de estructura que hay en el suelo. Vamos a mirar las clases de estructura. Las clases de estructura. Sí, vamos a mirar las clases de estructuras que hay. Entonces, hay estructuras que son así. Y estas estructuras son granulares. Entonces uno coge un pedazo de suelo y mira redonditos, casi los sets. Mira, entonces son estructuras granulares. ¿Sí? Hay otros que vienen así, uno mira. Mira un PET y es como alargadito. Entonces estas son estructuras en bloques. Son estructuras en bloques. ¿Sí? Hay otros PETs que son así. Esta estructura de este bloque es subangular, miren, no forma ángulos. Sus puntas no forman ángulos, entonces subangular. Subangular. Y hay estructuras que son así, mire, usted coge un PET, un agregado y son así. Estas son estructuras angulares. Son estructuras angulares. Hay otras estructuras que son así, miren. Entonces estas son prismáticas. Estructuras prismáticas. Bueno, y así hay una serie de, hay otras también muy conocidas, ¿sí? Estas son las más comunes, ¿no? Las prismáticas, las angulares. Esto me refiero a los PET, a los agregados, tienen esas formas. Entonces, se los ha clasificado así. Cuando son en bloques, por ejemplo, cuando son en bloques contienen mucha arcilla. Cuando son en bloques, por ejemplo, contienen mucha arcilla. Esto sirve mucho para clasificar los suelos también por estructura. Estructura subangular, ¿sí? Entonces, es una parte interesante con la parte. Este granular, por ejemplo, esta estructura granular me dice que el suelo tiene mucha materia orgánica. Esta estructura granular. ¿Sí? Este dice también que tiene mucha arcilla. Entonces ya vamos mirando alguna relación con la textura también. Alguna relación con la textura. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Hay alguna inquietud hasta allí? ¿Sí está claro hasta allí? Todo claro, profe. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, mire este tipo de estructuras de los PET. Estos son PETs, ¿sí? Ya que me diferencian el suelo. Y realmente aquí nosotros no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es que incrementar un poquito el contenido de materia orgánica, que se modifique un poquito la estructura, porque la textura no podemos hacer absolutamente nada, pero la textura sí la podemos trabajar. Y esta es lo que más se degrada. La estructura es lo que más se degrada. Nosotros metemos una maquinaria
un tractor, ¿sí? En el suelo, inmediatamente lo primero que destruye es la estructura. Lo primero que se destruye es la estructura del suelo. Bueno, nosotros como geógrafos, cuando entremos en un trabajo de terreno, en un trabajo de campo, y estemos en un proyecto grande, estemos haciendo un estudio detallado de suelo, ¿sí? En un estudio detallado de suelo, nos vamos a dar cuenta, las diferentes estructuras que hay. Pero si yo no tengo el concepto de estructura, pasaré pisando inclusive los peces, pasaré inclusive dañando los agregados. Eso es un error que de todas maneras cuando uno no sabe, pues comete, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno destruye, este es un agregado, cuando uno destruye con alguna maquinaria, destruye esto, parte esto, y me queda prácticamente el suelo así. Estoy destruyendo. Técnicamente se llama, estoy degradando el suelo. Estoy degradando el suelo. Entonces, mire lo complicado que es esto. Degradar se llama, mire, coger una estructura o con un palo, puede ser inclusive con una palendra que tiene el productor, con una pala, dice me voy a palear y empieza a destruir, a dañar los agregados. Entonces, estoy degradando el suelo. Esto debería ser así, mire, un suelo, un suelo Un suelo debería tener aquí agregados grandes, agregados pequeños, agregados grandes, agregados pequeños. Este es un suelo fértil. Este suelo que es así. Este suelo que tiene agregados grandes, donde yo empiece a dañarlo, estoy degradando y se me vuelve así. Y llega aquí, llueve y se va. Llueve en esta parte aquí y se pierde por erosión y se va a la quebrada y de la quebrada va al mar. Y del río al mar. Hemos perdido el suelo y lo estamos depositando en el mar. De allí que el agua se convierta más salada allá, porque aquí lleva muchos minerales. Todos los minerales se van al mar. De allí el agua dulce se transforma en agua salada por minerales que van en el agua del suelo. Por los minerales que van del suelo. Minerales primarios y minerales secundarios. ¿Sí recuerdan? ¿Cuáles son los minerales o los macronutrientes? ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan los Sí, macronutrientes? profe, sí, sí. El nitrógeno, el fósforo, el potasio, Muy bien, macronutriente. muy bien, Micronutriente, el muy cobre, el bien, zinc, el boro. muy bien, Cristian. Esos están aquí, cuando llueve van y se pierden y van a la quebrada, de la quebrada al río y del río al mar. Y se pierden. En cambio, si yo tengo agregados así, difícilmente se va a degradar este suelo. Difícilmente, difícilmente se va a degradar. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Si hay claridad? ¿Si hay claridad? ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? Profe, aquí, por ejemplo, para hablar de porosidad, también depende de la formación de los PETs, ¿verdad? Sí, correcto. Un suelo que tenga todos estos PET grandes y pequeños tiene buena porosidad, excelente. Pero un suelo degradado así, mire, pequeñito, donde estos PET sean unas partículas, no hay porosidad. Entonces aquí cualquier planta que crezca muere. Y a eso vamos, a eso vamos. La agricultura, pues está, gente como no sabe, a nosotros nos ha tocado estudiar mucho. Nos ha tocado estudiar mucho. Entonces vemos cómo es esto. Pero los pequeños, medianos y grandes productores no tienen. Ustedes
privilegiados que puedan saber esto. Ustedes están en la universidad. Privilegiados. De lo contrario, salen de su casa ya, nadie sabe esto. Es complicado. La porosidad de eso. ¿Sí? Profe, una preguntita, verano, por acá donde Ronald. yo vivo, la gente pues tiene su terreno, tiene su lote de tierra y todo, y pues acostumbran como que a paliar constantemente. Entonces, ¿eso estaría haciendo mal o qué deberían hacer entonces? Mal, Ronald. Ronald, por favor, explícale. Dejen los pets, hablen en el lenguaje de ellos. Los terrones, dejen los terrones grandes, los pequeños, no los acaben, que eso me generan circulación de oxígeno y circulación de aire. Pero si daño, desterrolo los grandes y los vuelvo pequeños, se vuelven microporos nomás. Y cuando hay microporos, cuando este suelo contiene nomás microporos, se inunda. Se inunda aquí. Se han dado cuenta que hay fincas, hay sectores, hay zonas donde se inunda una parte de la finca, pues tiene este tipo de suelos. No hay macroporos, solo microporos. Entonces, cuando hay microporos, el lote se inunda. Pues eso es lo complicado de esto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar. Hay otra propiedad que tiene el suelo. Hay otra propiedad que tiene el suelo que es la densidad. La densidad, o sea, la densidad que puede ser la densidad del suelo. Primero miremos esto. La densidad del suelo. La densidad del suelo puede ser. ¿Alguien recuerda en física qué es densidad? En física de bachillerato. ¿Alguien recuerda qué es densidad? Profe, creo que es una medida que se expresa gramos por centímetros cúbicos. Muy bien, gramos por centímetro cúbico. La densidad se mide en gramos sobre centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico. Que, o sea, si hablo de gramos, estoy hablando de peso. Y si hablo de centímetros cúbicos, estoy hablando de ¿qué? Volumen. Muy bien, estoy hablando de volumen. Entonces, la densidad del suelo es igual al peso sobre el volumen, o sea, gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad del suelo. ¿Y por qué es importante la densidad del suelo? ¿Sí? La densidad es importante porque establece establece cuando un cuerpo la densidad del suelo establece cuando un cuerpo natural, cuando hablo un cuerpo natural, cuando hablo un cuerpo natural, estoy hablando de él, cuando un cuerpo natural, o sea, el suelo, cuando un cuerpo natural, o sea, el suelo, ¿sí? Posee un espacio poroso. Cuando un cuerpo natural posee un espacio poroso, estoy hablando yo de una densidad aparente. Yo estoy hablando de una densidad real. Entonces el suelo tiene
esas dos situaciones, una densidad real y una densidad aparente. La densidad aparente es la más importante de las densidades. Es la más importante, esta la aparente, es la más importante de las densidades. Es la más importante de las densidades. Sí, la densidad aparente es la más importante de las densidades. Porque es un indicador, del deterioro físico del suelo. Porque es un indicador del deterioro físico del suelo. Entonces, la densidad aparente es igual, al peso de un suelo seco. Peso de suelo seco quiere decir eso, ¿sí? A un peso de suelo seco sobre el volumen, sobre su volumen. Densidad aparente es igual al peso de suelo seco sobre el volumen. Esa es la densidad aparente, ¿sí? Densidad aparente es igual a peso de suelo seco sobre el volumen del suelo. Y la densidad real que tiene el suelo es igual al volumen desplazado, o mejor, a la masa del suelo. Densidad real es igual a la masa del suelo sobre el volumen de los sólidos. Masa de suelo seco, o peso también, ¿no? Peso en física es igual a masa. Peso igual a masa. Puede ser, por eso yo coloco aquí, o para que no se confundan, le voy a colocar aquí peso, como el otro. Peso de suelo seco o masa sobre el volumen de sólidos. Entonces son dos densidades que hay que tenerlas en cuenta. La densidad aparente, la masa sobre el volumen. La masa sobre el volumen. ¿Y por qué es importante esto? Mire, porque las densidades, la más importante es esta. Ya le dije, la densidad aparente. Esta es la más importante. Y es un indicador del deterioro físico. ¿Pero qué hace esta? Esta densidad aparente, esta no tanto. Más o menos, esta densidad real en los suelos es igual a 2, más en la mayoría de los suelos es igual a 2.6 gramos sobre centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico.
más o menos esta en todos los suelos es de 2.6 gramos sobre centímetro cúbico. Esta sí cambia. Esta densidad aparente sí cambia. Y es un indicador del nivel o del grado. Esta densidad aparente también es un indicador del nivel de compactación. Esto hace parte también del nivel de compactación del suelo. Un suelo compactado es un suelo degradado. Un suelo compactado es donde hay más microporos que macroporos. O sea, se ha dañado la estructura. Los PETs grandes se han acabado y únicamente han quedado partículas pequeñas. Este es un suelo degradado. Entonces, la densidad aparente de ese suelo que tiene partículas pequeñas es alta. Entonces, la densidad aparente es buen indicador del nivel de compactación del suelo. Cuando un suelo tiene una densidad aparente mayor a 1.3 gramos sobre centímetro cúbico, cuando un suelo tiene una densidad aparente mayor a 1.3, se dice que el suelo ¿está qué? Compactado. Y en un suelo compactado las raíces no pueden, o sea, en un suelo compactado aquí, una planta que esté aquí no puede ingresar sus raíces. Si tiene una densidad, este suelo en esta parte aquí, mayor a 1.3 gramos sobre centímetro, esta raíz no puede penetrar y únicamente se va así la raíz. Se van así y el árbol cae. O la planta cae, porque no puede entrar. El suelo está compactado. Es el grave problema de todos los suelos que hay. En los suelos ganaderos, voy a borrar para explicar. ¿Puedo borrar? Muchachos, ¿puedo borrar? Sí, profe. Vale. Los suelos ganaderos, por ejemplo, ustedes pueden mirar esta compactación. Muy fácil, se llama compactación por pata de vaca. Entonces, en las laderas ustedes ven así, ustedes ven unos caminos aquí así, unas franjas. ¿Se han mirado? En las laderas unas franjas. Esto es compactación. Esto es porque aquí el ganado ejerce una presión en cada pata. Una vaca ejerce presión en cada pata de 500 kilos, de media tonelada en cada pata cuando camina. Genera una presión en cada pata de 500 kilos y va dañando los agregados grandes, los va aplastando y los vuelve finos y se acaba la porosidad. Y se ponen estas. A veces son así. ¿Se han mirado en las montañas? Cuando uno pasa y ve pastos, mira unos caminos. ¿Se han mirado? Sí, profe. Esto se llama compactación. Compactación por pata de vaca. Entonces, 500 kilos en cada pata de presión de un animal, de un ganado, de una vaca. Me va dañando los agregados grandes del suelo. Me los va volviendo pequeños, ya los veo los pequeños, únicamente hay microporos y ahí ya no circula el agua. Entonces una planta aquí no va a generar raíces, sino que se quedan raíces superficiales. ¿Vale? ¿Sí estamos, chicos? Entonces, esta densidad aparente me indica el nivel o grado de compactación. Me indica el nivel o grado de compactación. La densidad aparente es la principal. Entonces, en suelos, a ustedes les va a tocar trabajar también suelos compactados, hacer cartografía.
de una zona, de una región, de un municipio. ¿Sí? Trabajar suelos compactados. Entonces, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta la densidad? Pues se va a interpretar así. En suelos minerales, ¿sí? Esta densidad es más o menos de 1.3 gramos sobre centímetro cúbico. En suelos minerales, promedio. En los suelos, por ejemplo, de Nariño, en los andisoles, este es un orden que predomina en la zona andina, la densidad aparente más o menos es de 0.9 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Y en los suelos orgánicos, la densidad es de 0.2 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? En los suelos minerales, mire, uno casi mayor de 1.3 casi están compactados, mire. Casi están compactados, mayor a 1.3 están compactados. Entonces, mire, densidades menores son los mejores suelos. Densidades menores a 1.3 son los mejores suelos. Mire, 0.9, 0.2. Este orgánico quiere decir que tiene una porosidad impresionante, que circula muy bien el agua, nunca se inundan, circula muy bien el oxígeno. Porque el cerebro de las plantas, el cerebro que tienen las plantas es la raíz. El cerebro que tienen las plantas es la raíz. Y si la zona radical se inunda, no circula el agua, no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, la planta va a morir. Eso es lo que sucede cuando todos conocemos una planta de frijol, ¿cierto? Todos lo conocemos. ¿Sí o no? ¿Ustedes conocen todos una planta de frijol? Sí, profe. Vale. Cuando llueve, dice el productor, el señor del campo, dice, uy, el mucho invierno me dañó todo el frijol. Se acabó el frijol, mucha lluvia. Y le echa la culpa a la lluvia. Dice, llovió toda la semana, todo el día, toda la noche, y mire, se perdió el frijolito en el campo. Se perdió el frijol. Mucha agua. Pero realmente no es el agua. ¿Qué mató a las plantas de frijol? Se saturó el suelo de agua. ¿Qué es que mató a las plantas? Las amarilló inicialmente. Sí, claro, el exceso de agua. Sí, pero realmente, ¿qué fue que las mató a las plantas? Y no solo al frijol, a cualquier otra. Realmente, ¿qué? La falta de oxígeno. Muy bien, Diego Fernando. La falta de oxígeno. Entonces, como llueve mucho, los poros desalojan. El agua, perdón, desaloja el oxígeno del agua, del suelo. El agua ingresa y desaloja el oxígeno y se llena de agua. O sea, las plantas se amarillan no es porque llueve mucho, sino porque les falta oxígeno. Entonces, miren la estructura, estas densidades, cómo es de importante en el suelo. Entonces, esto es importante para poder entender la dinámica que tiene el suelo. Entonces, esto es importante, todas estas propiedades, que las conozcan ustedes, que sepan ustedes que estas propiedades son importantes. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta.
Vale, Cristian, cuéntame. Un suelo permeable es un suelo drenado, ¿verdad? Muy bien, ¿Este sí, suelo tiene pérdida de nutrientes? O sea, claro, o sea, que será un suelo con poco material orgánico. claro. Mucha agua, y si es un suelo que tiene una textura, por ejemplo, franco-arenosa, tiene una textura franco-arenosa, pues siempre va a estar circulando el agua y esa circulación, esa energía que lleva la gota dentro del suelo, va a lavar algunos nutrientes internamente, va a lavar internamente algunos nutrientes. Sí, claro, con mucha lluvia se puede lavar también, se puede lavar el suelo, claro. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. De todas maneras, esta parte de la estructura es muy importante que la conozcan, la textura, la densidad aparente, la densidad real, es fundamental que ustedes conozcan. Para la próxima semana, ¿qué fecha es? Perdón, ¿alguien tiene un calendario por allí? 7, profe. Eso, entonces tomen nota. Para la próxima semana vamos a hacer un foro. Eh, un foro. Esta niña, ¿cómo llama la niña que estaba de contacto mío? Brenda. Brenda está por allí. ¿No está Brenda? ¿Alguien sabe de ella? Profe Brenda no se encuentra porque, no sé, mencionó algo relacionado con que ella no nos va a colaborar con la representación. Entonces, nosotros vamos a hacer una reunión para Ah, elegir nuevos vale. representantes. Vale, Karen, pero tú me puedes entonces colaborar. ¿Anotando? No, 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 no. Es para lo siguiente, para lo siguiente. Ok, Mientras, profe, ya lo escuché. sí, claro, mientras llega Brenda. Para la próxima clase, sí vamos a hacer un foro. Voy a calificar, voy a hacer como el primer parcial, digamos. Sí, como el primer parcial. Entonces, no sé, ¿alguien me puede decir cuántos alumnos tiene este curso? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir cuántos alumnos tiene este curso? Bueno, yo creo que son más de 30. Yo creo que son más de 30. ¿Sí? Entonces, vamos a organizarnos en grupo de 5. Ojo, grupos de 5 para que tomen nota, Karen, ¿vale? Karen. Profe, qué pena, esos son los grupos que usted pidió al Es, inicio del semestre. Ah, ya. exacto, son los mismos grupos. Son los mismos grupos que yo pedí al inicio del semestre. ¿Alguien tiene ese listado? Usted lo tiene, profe Brenda se lo mandó. Vale, perfecto. Entonces, los mismos grupos que están en el listado van a trabajarme un tema para que me hagan una exposición en unos 10 minutos. En unos 10 minutos. Entonces, yo no sé si lo tengo por aquí. Un segundo, por favor. Un segundo. Voy a ver si lo tengo listado por acá. Voy a buscarlo. Un segundo, por favor. Sí, son 46 estudiantes, creo. Espérenme un segundo, por favor.
Si son 46 estudiantes. Profe, nosotros tenemos un inconveniente con nuestro grupo. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que Joana Miramac y Cristian Cuichar ya se retiraron de la carrera y entonces quedamos 3. Entonces queríamos saber si de pronto hay algunos 2 compañeros que se quieran Qué agregar a bueno, nuestro grupo. qué bueno, qué bueno. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Profe, qué pena. Bueno, sí, cuéntame. Lo que pasa es que también hay varios compañeros que se están retirando y hay personas que se están quedando solas. ¿Será que podríamos, digamos, entre comillas, olvidar los grupos que de pronto le mandó Brenda y volver a conformarlos? Perfecto. Mabel, ¿tú me puedes colaborar con eso? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, por favor, envíenle a... Mabel, ¿me colaboras o Karen? Vale, profe, no tengo problema. Vale. O Karen, o no sé, o lo que Va- diga Karen. Bueno, Pues Karen, no Karen, sé, yo también estoy disponible, como ustedes muy bien, gusten, por muchas mí no hay gracias. problema. Muchas gracias por apoyar. Entonces, por favor, compañeros, en el transcurso de hoy, hasta por la noche, envíenle a Karen Juliana, cómo se organizan nuevamente grupos de 5. Serían 8 grupos casi, ¿sí? 8 por 5, 40, 8 por 5. 9 grupos. 9 grupos. 9 grupos. ¿Vale? Y Karen me remite a mi correo, ¿sí? Me escribe. De todas maneras, yo te voy a escribir aquí. Escríbeme, a ver. Sí, profe, déjeme su correo, por favor. Entonces, espérame un segundo, te voy a escribir en el chat. En el chat aquí. Te voy a escribir mi correo, ¿vale? Cópialo, por favor. ¿Listo? Únicamente recibo correos de Juliana, de Karen, ¿ok? Juliana, ¿lo copiaste? Karen, Juliana. Hola, profe, sí, ya, acabo de copiarlo. Gracias. Vale, ok, bueno. Entonces, van a ser 9 grupos que se van a armar, yo creo, Juliana. ¿Vale? Entonces, el primer grupo, vamos a trabajar, me van a hacer una, me van a buscar, vamos a trabajar diferentes temas, diferentes temáticas. ¿Sí? Segundo, por favor. Listo. Entonces, para que tomen nota, por favor, para el día 7 va a haber un foro. Yo le llamo foro, pero es prácticamente una exposición. Un foro. Este foro es en grupo. ¿Sí? Entonces, Karen, de los alumnos, de los grupos que te envíen a ti, tú organizas del 1 al 9, ¿vale? Karen. Sí, profe, lo estoy escuchando. Eso, tú organizas del grupo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿vale? Este foro es en grupo. Vamos a tener únicamente 5 minutos para presentarlo y podemos utilizar unas 3 diapositivas. 5 minutos. Yo les digo quiénes ponen. De los 3, de los 5, yo les digo, explícalo tú
y luego hago unas preguntas a los demás del grupo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a presentar? Vamos a presentar un artículo, van a leerme un artículo que tenga que ver, entonces, el tema del foro es un artículo científico, ojalá, un artículo científico, ¿sí? Un artículo científico que tenga que ver, que esté relacionado con, me van a explicar una partecita muy interesante. De este artículo me van a explicar únicamente la metodología, únicamente la metodología. Y el título, ¿no? Obviamente, el título del trabajo. ¿Sí? Del artículo únicamente me van a explicar la metodología. ¿Sí? Y yo les voy a dar a cada grupo un tema. Del 1 al 9. ¿Sí? Del artículo científico, únicamente me presentan el título y la metodología y 3 diapositivas. 3 diapositivas. ¿Sí? Entonces, el primer grupo me va a hablar sobre el pH del suelo. Karen, el primer grupo sobre el pH del suelo, un artículo. El segundo, sobre la materia orgánica del suelo. El tercero, sobre la capacidad de intercambio catiónico del suelo. El cuarto, sobre la textura. El quinto, sobre la estructura. El sexto, sobre la densidad aparente. Sobre la densidad aparente. Karen, ¿sí me estás copiando? Karen Juliana. Sí, profe, aquí estoy. Juliana, profe. Ay, perdón, Karen Juliana. Esto, el grupo 8, tú les colocas allá número 1, número 2, ya saben el tema. El grupo 7, vamos a hablar sobre densidad aparente, estructura, sí, materia orgánica. Vamos a hablar también, el grupo 7 también sobre el pH, el grupo 8 sobre la materia orgánica y el grupo 9 sobre la estructura. No importa que se repitan los temas, pero artículos son lo que hay. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Por ejemplo, el primer grupo, buscar un artículo científico de un trabajo de investigación sobre el pH y me explican únicamente la metodología. O mejor no. Mejor cambiemos la metodología, no. Voy a cambiar aquí. Del artículo científico me explican los resultados. Los resultados nomás. Y obviamente, pues aquí los resultados tienen que utilizar ¿qué metodología? La metodología. ¿Sí está claro? Para llegar a los resultados, y más que todo, tomar los resultados. Cada artículo científico trae este capítulo. Un artículo científico trae 4 o 5 hojitas. ¿Vale? Entonces, sobre pH, materia orgánica, sí, textura, estructura, densidad, pH, materia orgánica y estructura. Y ojalá sea muy sencillo el artículo, muy sencillo. Un artículo científico sencillo. No se van a meter a trabajar los que me toca a mí más científicos, sino sencillo. 3 diapositivas y cada grupo me habla. ¿Y qué es esto? ¿Sobre qué trata esto? En base a la investigación que han encontrado en el artículo. Karen Juliana, ¿sí me entendiste? Sí, profe, sí te entiendo. Tranquilo. Vale, entonces, tú organizas los grupos y colocas el grupo 1
pH, materia orgánica, y lo envías al grupo, ¿vale? No me lo va a enviar a mí, lo envía al grupo, ya con el tema asignado, ¿vale? Karen. Ay, hola, profe, qué pena, es que no tengo buena conexión. Entonces, yo ahora le envío todo organizado en un Word y se lo envío al correo, ¿vale? Vale. No, pero Karen, escúchame. Karen, Sí, profe, aquí estoy. eso, entonces tú colocas el grupo 1 sobre pH, tiene que buscar un artículo sencillo. El grupo 2, tú le vuelves a reenviar a los estudiantes qué tema le toca, ¿vale? No me lo va a enviar a mí. Ah, sí, profe, yo les envío a ellos para que, Eso, pues, a claro, mí sí, en no, el grupo. porque yo ya le estoy dando el tema. Lo que no tengo son los Pero nombres no le del envío, grupo profe, 1. No, a mí lo de no. los Entonces, compañeros, los grupos. no, ya. Ah, sí, tú me envías el Sí, por listado, eso, ajá, eso. listado sí. Pero a ellos Sí, ya profe. les envías, le vuelve a reenviar otra vez grupo 1, pH y esto, ¿vale? Sí, profe, totalmente entendido. Vale, eso lo vamos a hacer el día jueves a las 4 de la tarde. 5 minutos para explicar esto. Muy fácil, muy básico, muy básico. No quiero que se entren en detalles técnicos aquí. Tomemos los resultados. En el municipio de, en la vereda, en el municipio de los Estados Unidos hicieron una investigación del pH y encontraron que el pH de esos suelos y eso se debió a y listo. Muy práctico. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Sí, profe, sí está entendido. Vale. Entonces nos vemos de aquí al próximo jueves con el primer foro. Tenemos 8 días. Desde hoy lo pueden empezar a trabajar poquito a poco. 3 diapositivas y lo hacemos aquí en clase. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Vale. Sí, Ok. profe. Vale, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. A usted, profe, nos vemos. Adiós. Vale, profe, hasta luego. Vale. Hasta luego, profe.